Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Uribe y en esta oportunidad me toca compartir con ustedes una enseñanza la cual se titula La crisis repentina. ¿Ya? Debido a la situación actual, yo leía una historia en la cual Jesús protagoniza y veía mucha similitud con la situación actual. Así que los voy a llevar a que podamos reflexionar sobre ella. Y esta historia se llama Jesús calma la tormenta. La pueden encontrar ustedes en Marcos 4, del 35 al 40. La vamos a ir desglosando, la vamos a ir revisando. No es una historia muy larga, muy extensa, pero sí vamos a ir viendo algunos puntos que son importantes reflexionar y poder ver en qué nos podemos parecer nosotros a algunas reacciones que tuvieron los discípulos en distintas ocasiones, cómo Jesús afrontaba esto y qué era lo que Jesús esperaba muchas veces de los discípulos. Así que los invito a que vayamos a Marcos 4 del 35 al 40 y vamos a revisar esta historia que es Jesús calma la tormenta. Dice la historia que en el 35, aquel día llegó la noche y les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los voy a poner un poco en contexto porque esta historia comienza en ese texto, pero antes ellos hacían muchas cosas en el día, la rutina era bien exigente. Jesús y sus discípulos andaban por todo lugar, visitaban, iban a sanar, libertaban, enseñaban mucho. Jesús les enseñaba mucho a ellos, los tenía en un curso intensivo para, tratar de plasmar lo que él, la enseñanza de él como maestro quería dejar lo máximo posible en ellos, en todo su tiempo, en su estadía aquí en la tierra. Y los discípulos, ¿cierto? Su normalidad era esta, su nueva normalidad era estar con él por todos lados. Cuando él le dice, los invita a pasar al otro lado, dice que llega a la noche y él los invita a pasar al otro lado. Entonces ellos toman una embarcación y van. Y eso es como lo que hacían en el día a día. En la noche o más tarde se quedaban en un grupo más íntimo. Él se quedaba con su grupo más cercano. Y entre ellos compartían, me imagino que hacían un feedback o una retroalimentación de todo lo que habían vivido en el día, lo que habían aprendido, lo que no habían comprendido. Entonces era un tiempo más íntimo. Cuando él los llevaba ya era parte de su rutina, pero iban a profundizar, a tener un tiempo distendido. Así era la vida, la rutina, la normalidad de los discípulos con Jesús. Hoy en día nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestra vida siempre consta de una rutina, una normalidad. Eso es lo que tenemos o cómo formamos nuestro día a día. En el 37, el texto y la historia dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ésta ya se anegaba o tenía riesgo, ¿cierto?, de naufragar. Entonces dice, pero se levantó una tormenta. Entonces veíamos a un grupo de gente en una rutina, en una normalidad, y de repente llega esa tormenta invasiva, eso repentino, lo imprevisto, ¿cierto?, que impacta en cierta forma su vida normal. Les pregunto, ¿les parece conocido este escenario? ¿Ven alguna similitud con la realidad nuestra, global, país? Sí, ¿cierto? Un cambio repentino y de repente de la calma viene el caos. De la calma y normalidad de los discípulos vino una abrupta interrupción. De la estabilidad de la embarcación a una crisis, ¿cierto? Estaban a punto de naufragar, o sea, la situación era crítica, era amenazante. Yo te pregunto a ti hoy día, ¿qué crisis te sobrevino a ti? ¿En qué crisis te encuentras hoy? No sé, mira, temor a perder un ser querido, temor a enfermar, temor a perder tu salud, tu trabajo, a quebrar,
miedo al endeudamiento, temor, ¿cierto?, a la falta de recursos, para cosas quizás tan comunes como tus dividendos, tus arriendos, tus compras de supermercado. ¿Qué crisis te sobrevino a ti? ¿Crisis matrimonial? ¿Qué crisis te sobreviene a ti hoy en día? Quiero que revisemos y que vayamos interiorizando o analizando que las crisis vienen y muchas veces de manera impetuosa, de manera imprevista. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una crisis? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? En el 38 dice así: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos por naufragar? Yo lo dije pacíficamente, pero me imagino que los discípulos estaban histéricos y los fueron a despertar y le dicen: ¿qué no tienes cuidado que estamos por naufragar? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué duermes? ¿Cierto? ¿Por qué no tienes cuidado de nosotros? Yo creo que se lo dijeron en un tono de reclamo, asustados, histéricos. O sea, dice, una embarcación a punto de naufragar es una situación crítica con amenaza de muerte. Y esta es nuestra reacción típica en situaciones así. Muchas veces nos preguntamos: ¿y qué pasa? ¿No te importa? ¿No te importa mi situación, mi familia, mis proyectos? ¿No te importa que estemos por naufragar? Cuando la crisis viene fuerte nos vemos atemorizados y decimos: ¿qué pasó? Mucha gente se pregunta, la típica pregunta: ¿pero dónde está Dios cuando las cosas suceden? ¿Dónde? ¿Cierto? Se parece mucho a esa interrogante que tienen muchas personas. Quizás tú que estás viendo esta transmisión, quizás tú tienes esa duda. Y te voy a responder esa pregunta. Hoy día vamos a responder a tu interrogante, pero lo que sí te advierto es que la respuesta tiene mucho que ver contigo. Primero que todo, debemos evaluar si el Maestro tiene lugar en nuestra barca o vida. Recuerda, y vamos a hacer un pequeño recordatorio de Jesús, porque viene. Desde que Él vino, busca el interior del hombre. Desde que Él aparece, busca el interior del ser humano en el cual poder habitar. Él vino a la tierra y dejó en claro que nunca más habitaría en estructuras creadas por hombre, sino que buscaba su corazón. Él hace una declaración y dice: destruiré este templo y lo reconstruiré o lo levantaré en 3 días, ¿cierto? Tiempo que Él demoró en resucitar y venir a habitar o crear una relación con el ser humano. Pero siempre seremos nosotros como seres libres de elegir quiénes. Decidiremos si el Maestro puede estar en nuestra barca o en nuestra vida. Siempre tú como ser individual tienes la decisión final. Dios nunca va a ser invasivo. Siempre está dispuesto, pero tú siempre eres el que decide por tu libertad de elegir o tu libre albedrío, ¿cierto? Haciendo este paréntesis, vamos a volver a retomar la historia que estábamos contando de Jesús en la tormenta. Resumiendo, veíamos que los discípulos estaban en su normalidad, ¿cierto? En su rutina. Enseñar, aprender, libertar gente, sanar enfermos. Jesús enseñándoles en un intensivo, ¿cierto? Esa era su rutina, que se ve bruscamente interrumpida. ¿Cierto? Ellos reaccionan un poco nerviosos, histéricos ante la situación. Van a buscar al Maestro, ¿cierto? Y vamos ahí. Y le hacen ahí los reclamos correspondientes. ¿Cómo no tienes cuidado de nosotros? ¿Sí? Esa es nuestra forma de reaccionar, ¿cierto? Nos sentimos amedrentados y de alguna forma vamos a reaccionar. Luego el texto dice, en el 39 dice: Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Vemos una intervención de Jesús. Jesús aparece, ¿cierto?, en su
en su faceta de poder, ¿cierto? Aparece y aparentemente solucionó el problema que aquejaba repentinamente a los discípulos, ¿cierto? Que los asusta, que los coloca en temor. Esta interrupción en su rutina, Él la soluciona, ¿sí? La soluciona. Jesús aparentemente la soluciona, ¿cierto? No le quiero quitar mérito a lo que Jesús hace. Es una intervención poderosa, bondadosa, misericordiosa. Él aparece y calma todo, ¿cierto? Dice que el viento se calmó, silenció las aguas y todo quedó en completa calma. O sea, como estaba en un comienzo. Como les decía, no le quiero quitar mérito a esta intervención poderosa de Jesús, ¿cierto? Pero me quiero enfocar en la reacción que tiene Jesús. Jesús luego interviene, entonces pasa, hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Despierta, detiene todo el caos y a sus discípulos les dice, quiero que tomen atención en estas preguntas de Jesús. En el 40 les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Estas son las dos preguntas que Jesús levanta. ¿Ya? Si ustedes vamos a analizar estas dos preguntas que él hace, les hace preguntas, ¿cierto? No dice, ya, todo está ok, genial, yo estaba aquí, yo estoy aquí, bebés, estén tranquilos. No, él le hace dos preguntas fuertes y le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Los reprende en cierta manera, les llama la atención, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Primero que todo, el miedo es una emoción normal, ¿ya? Una emoción normal que surge en el ser humano ante lo imprevisto, ante lo desconocido, ante lo amenazante, ¿cierto? Lo que pone en riesgo quizás tu vida, ¿ya? Tener miedo es normal, ¿ya? No te voy a decir si tienes miedo, no, ¿ya? El miedo es natural y aparece en ciertas ocasiones, en ciertos momentos de la vida. El problema es cuando permanecemos en el miedo, cuando nos estacionamos en el miedo. Ahí viene la problemática. Allí, cuando permanecemos en el miedo, esta emoción aniquila nuestra capacidad de creer. Comienza a boicotearla, comienza a maltratarla hasta que tu capacidad de creer se ve en el suelo, pisoteada, aplastada por el miedo. Por ejemplo, donde hay presencia de miedo, la fe va a estar ausente. Donde hay presencia de fe, el miedo va a estar ausente. La pregunta de Jesús lo deja en evidencia. Si ustedes analizan y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Hace esta misma ecuación. Dice, tienen miedo, no tienen fe. Hace esta misma relación. Cuando le dieron auge al miedo, perdieron su capacidad de creer. Recordemos que Jesús siempre, como yo ya les decía, le enseñó a los discípulos de forma intensiva y siempre los llevó a que pudieran hacer las mismas obras, las mismas cosas. Les enseñaba para que ellos reproduzcan las mismas cosas, para que ellos multiplicaran, para que ellos llevaran esa misma influencia que Jesús estaba depositando en cada uno de ellos, la llevaran también a otros, ¿ya? Él estaba forjando en ellos que se formaran y que fueran también maestros para otros. Siempre era sonero y muchas veces se mostró muy frustrado al ver que no creían. Muchas veces les decía incrédulos, muchas veces les decía, pero ¿que acaso no tienen fe? Pero entonces en hartas partes él interviene así como llamando la atención, con un llamado de atención.
Entonces en estas dos preguntas yo veo a Jesús haciendo un fuerte llamado de atención. Yo creo que le está diciendo, y permítanme interpretar en cierta manera estas interrogantes, el por qué, el cómo de Jesús. Yo veo que quizás él está diciendo, ¿por qué tienen tanto miedo? Tienen tanto miedo que no pueden usar su fe para poder calmar ustedes esa tormenta, confiando en que yo estoy aquí, que los he dotado de capacidad para llevar a cabo las mismas obras. Se dan cuenta que hace poco tiempo aprendíamos, si has podido ver otras transmisiones, aprendíamos que el ser bendecidos es ser dotados de capacidad. Entonces Jesús estaba con ellos, Jesús nos bendice y nos dota de capacidad. Entonces yo acá veo que él está diciendo por qué el miedo no los deja creer a ustedes, no les deja calmar a ustedes estas tormentas, no confían en mí, yo los he dotado de capacidad para llevar a cabo las mismas obras, aún mayores en otras partes él dijo, ¿cierto? Pero ese va a ser un tema en el que no nos vamos a involucrar ahora. Si definimos la fe, ¿qué dice la palabra de la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, certeza, convicción, dos palabras muy potentes que definen la capacidad de creer que hay en una persona, que hay en un ser humano, que está en ti, que está en mí. Y lo mismo pasa con nosotros. Nos tendemos a atemorizar cuando la calma se ve abruptamente interrumpida, ¿cierto? Al tiro generamos esa reacción. Comenzamos muchas veces a mirar con pesimismo la situación. La pregunta de Jesús, ¿cómo es que no tienen fe? Yo aquí veo una invitación a ver la crisis desde otro punto de vista. Imagino a Jesús diciendo con esta pregunta, si usaran su capacidad de creer que hay en cada uno de ustedes, podrían enfrentar cualquier crisis, romper cualquier miedo y encontrar oportunidad de crecimiento en cada una de sus tormentas. En cada una de sus tormentas, ¿sí? Veo a un Jesús un poco desesperado y frustrado porque entendamos que en nosotros hay capacidad, que hemos sido dotados de habilidad, que hay fe en nosotros, una fe que está ahí, que fluye, que busca la oportunidad para manifestarse, convicción y certeza. A un Jesús que me imagino que les dice, ¿por qué temen tanto si yo estoy aquí? Siempre he estado aquí, yo estoy aquí. Ustedes tienen capacidad que yo les he dado y yo estoy aquí. Veo a un Jesús un poco frustrado en ese aspecto. Veo a un Jesús que muchas veces nosotros esperamos mucho de Jesús. ¿Sí? Esperamos, el Señor llega, acá respondió, dejó la calma otra vez instalada. Pero sí veo que Él esperaba más de los discípulos. Veo un Jesús que espera más de ti y de mí. Un Jesús que dice, hey, saca toda esa capacidad que hay en ti, toda esa certeza y esa convicción que yo he puesto en ti. ¿Sí? Quizás es pequeña, quizás es mediana, quizás es grande, no sé. Pero todos tenemos en nosotros la capacidad de creer, ¿sí? De creer en un Dios bueno, en un Dios que nunca nos deja, en un papá bueno, en un proveedor, en un Dios que tiene una buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Hay un punto de también esta enseñanza que me llama la atención y dice que Jesús estaba durmiendo, ¿cierto? Estaba en la popa de la embarcación durmiendo. Pero también esta historia describe una tormenta muy impetuosa, una grave tormenta.
Ujú. Entonces me generaba un poco de curiosidad cómo Jesús podía dormir en medio de una tormenta tan potente, fuerte, tan amenazante. Y esta pregunta no me dejó tranquila hasta que le pregunté a alguien que navegó muchos años, que estuvo en zonas complejas de navegación, y le pregunté, le dije, cuando hay una tormenta fuerte, ¿se duerme bien? Me dijo, se duerme pero mal. Y le dije, y en una tormenta fuerte, más o menos grave, ¿cierto? Porque acá describe una tormenta, una gran tormenta con posibilidades muy claras de naufragar, de hundirse, el agua estaba llenándolo todo. Esa es la descripción que hace la palabra. Entonces yo le dije, pero en una tormenta grave, en una tormenta fuerte, en una tormenta compleja, ¿se duerme? Me dijo, no, en esta situación hay que ponerse los chalecos salvavidas y hay que estar alerta. Entonces voy a especular, ¿ya? Quizás esto lo vamos a saber cuando estemos con él, con el Señor. Pero déjame especular. Quizás el Señor estaba esperando, quizás no estaba dormido en 100%, él estaba esperando que se activara la fe de los discípulos. Le enseñaba y les enseñaba fe y quería ver fe. Y eso es lo que te quiero llevar hoy en día. En ti y en mí hay capacidad de creer, una fuerte capacidad de creer, de sobreponernos, de saber que Dios está en nuestra barca. Y hoy día la invitación es a eso, a ver la crisis desde otra perspectiva, desde otros 90 grados, de ver la crisis como una oportunidad para ver a Dios en tu barca, para tú sacar todo lo mejor, la certeza, la convicción que hay en ti, que tienes papá, que tienes Dios, que Él es bueno. Eso es lo que hoy día quería compartir con ustedes. Y vamos a orar quizás, yo te hacía una pregunta en medio de esta temática y te preguntaba si que todo dependía un poco también, si el maestro estaba en tu barca, si Jesús era parte de tu barca. Quizás tu respuesta es no, quizás otros sí, pero lo han perdido de vista. Los discípulos lo buscaron desesperados, ¿cierto? No sé cuál sea tu situación, pero Jesús siempre está disponible, siempre está dispuesto. Y yo quiero orar hoy día para que seas impartido en fe, para que tu capacidad de creer hoy día crezca, hoy día seas inspirado a más, y que en medio de toda esta crisis, de toda esta circunstancia, de toda esta amenaza, donde vemos que quizás nunca nada vuelva a ser normal o como antes, puedas creer, puedas confiar, puedas esperar, vuelvas a llenarte de esperanza en que Dios es bueno, que su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Así que ahí donde estás, quiero pedirte que te tomes tu tiempo, tu espacio, tu lugar, porque voy a orar por ti, y que este video sea de bendición, que esta enseñanza sea inspiración para ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada vida que está representada aquí, por cada vida que está escuchando este mensaje. Te pido que la fe de ellos aumente, que su capacidad de creer aumente, que sean inspirados por ti, papá, y que en medio de toda esta crisis ellos puedan ver y encontrar lo que has puesto en cada uno de ellos. Yo bendigo la vida, te pido que abras el entendimiento de cada uno para poder comprender en mayor amplitud lo que tú nos estás enseñando aquí. Que tú siempre llegas, que tú estás con nosotros, pero que también tú esperas fe de parte nuestra, que tú nos has enseñado fe y esperas fe en tiempos de crisis. Nosotros nos disponemos a creer en estos tiempos de que tu buena voluntad estará siempre con nosotros, que tú nunca nos dejarás,
que tú eres un Dios que nos guarda, que protege. Y el que no te tiene hoy en su vida, el que no te tiene hoy en su barco, hoy día se ha inspirado a buscar más de ti, a creer en ti, que tú eres Dios bueno, misericordioso, clemente y compasivo. Bendecimos a cada uno, yo bendigo a cada uno de los que está oyendo y los declaro inspirados, bendecidos, dotados de capacidad, benditos por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, bendigo tu vida, tu entendimiento y gracias por conectar a esta transmisión. Espero que Dios siga haciendo su obra en ti y siga transformando tu vida. Te bendigo mucho y nos volvemos a ver en una nueva transmisión.